Buenas tardes. El grupo número 4 va a realizar el proyecto del segundo parcial, agrupadora de cajas. Nuestra agrupadora de cajas apila un total de 4 cajas para luego ser enviadas a la zona de despacho. Basándonos en el proceso, en la parte del circuito neumático consta de dos cilindros simple efecto con retorno por muelle, los cuales cumplen la función de cilindros A y B. Y para el cilindro C se usó un cilindro doble efecto, el cual es accionado por dos solenoides. Para poder accionar estos cilindros, se consideró para el esquema de control un PLC Logo con una fuente de alimentación de 115 voltios a 220. Dentro del circuito esquemático consta de un pulsador de marcha normalmente abierto, un pulsador de parada normalmente cerrado, un pulsador de paro fin de ciclo normalmente abierto, un paro de emergencia con enclavamiento normalmente cerrado y un pulsador para el rearme normalmente abierto. A las demás entradas del PLC se conectaron los diferentes fines de carrera que nos detectan las posiciones en las que se van a encontrar tanto el cilindro A, B y C. A sus salidas tenemos luces indicadoras que nos indican el funcionamiento, el paro y pausa del proceso, además de las bobinas que activan los solenoides de las válvulas. Basándonos en el diagrama esquemático de control, se asignaron los siguientes recursos a la programación en ladder. Como se puede observar, tenemos a las entradas marcha, parada, paro fin de ciclo, emergencia y rearme y los diferentes fines de carrera. Y a las salidas tenemos asignados desde Q1 hasta Q7 tanto las luces indicadoras como las salidas a las bobinas que activan los solenoides de los cilindros. En esta parte se puede apreciar las memorias que fueron asignadas para representar cada etapa correspondiente al graph que fue prácticamente cómo se desarrolló la solución a este proceso. Y listo. Entonces, a partir de la descripción literal que teníamos del proceso, nosotros hemos desarrollado el esquema, en la cual nosotros consideramos la parada en estado inicial, la producción normal. Además de esto, consideramos un bloque orientado a la parada pedida para pedido final de ciclo y también la parada pedida, que se da en cualquier momento y se puede luego retomar la acción en la que se estaba. Además, se consideró la parada de emergencia, como se comentó, y con ella viene la preparación posterior al defecto y la puesta en estado inicial. Entonces, a partir de lo que nosotros aquí hemos instanciado, vamos a diseñar nuestro graph set. En primera instancia, como podemos ver aquí, para pasar de la parada en estado inicial a la producción normal, tenemos que cumplir condiciones iniciales. Estas van a hacer que el cilindro A y el cilindro B estén retraídos. Por eso aquí podemos ver sus fines de carrera 0. Y que el cilindro C esté extendido. Entonces, ya con estas condiciones iniciales, y si se aplasta el botón de marcha, nosotros vamos a entrar a la producción normal. La producción normal se presenta a continuación. Como dijimos, aquí el bloque 1 correspondería a uno del gema. Entonces, ya con condiciones iniciales, y dado que aquí nosotros ya tenemos la presencia de una caja, que justo representa M, vamos a pasar directo a la etapa 3. En caso de que no hubiera caja, iría a la etapa 2. Entonces, en la etapa 3 se activa nuestro pistón, nuestro cilindro, que llega hasta el fin de carrera número 4. Cuando esto llega, como aquí tenemos la condición, se va a desactivar. Y como es monoestable, regresa sin necesidad de ningún accionamiento, sino por un resorte. Entonces, ya hecho esto, nosotros seguimos en la etapa 3 y se cumple que FCA4, es decir, que la caja número 4 ya está ubicada en su lugar y de que el pistón ya ha vuelto a su posición inicial. Lo único que falta para pasar a la siguiente etapa es que aparezca una nueva caja. Ahora, ya con la nueva caja, nosotros pasamos a la etapa 4. Aquí se va a accionar el cilindro A, pero ahora solo hasta el terminal número 3, como podemos ver. De igual forma, retrocede y vamos a estar esperando a que llegue una caja, justamente aquí, M. Cuando llega la caja, pasa a la siguiente etapa
la acción del cilindro otra vez es extenderse y una vez más regresa a esperar otra caja. Finalmente ya llega la última caja, se lleva el cilindro hasta la posición número 1 y se retrocede. Y retrocedido ahí, nosotros vamos directo a la etapa 7. En esta etapa, nosotros ya tenemos las 4 cajas en la posición lista para ir al despacho. Entonces, lo primero que se va a hacer, como podemos ver aquí, es retraer el cilindro C para que no obstruya al cilindro B y que éste le pueda desplazar. Entonces, esta es la primera acción, como aquí tenemos. Se empieza ahí a retraer a C. Ya que se ha retraído, se activa la función de que a B se le empiece a extender. Entonces, aquí vamos a ver la acción de que se despeja las cajas. Después de eso, ya cumplidas estas dos cosas, vamos a la etapa 9, en la cual se espera que el cilindro B haya regresado a su posición inicial para también colocar a C en su posición inicial. Como podemos ver aquí, se sigue esperando y ahí sí se acciona. De esta manera hemos vuelto a nuestra posición inicial. A continuación se van a explicar los diferentes paros que se determinaron en ENGEMA. Bien, para el paro determinado o parada, para ingresar a este paro se toman en cuenta las etapas de funcionamiento normal, que establecen que en primero los cilindros se retraigan y se mantengan en las posiciones de FA0, FB0 y FC0. Nos indica que el automatismo se encuentra detenido, para lo cual se enciende una luz de paro asignada con LPause en el automatismo. Una vez que estamos en el funcionamiento normal, vamos a determinar estas etapas, comprendidas en la figura de la izquierda, en las etapas 1, 2 y 3. Cuando llegue a la etapa 3, al pulsar marcha, el automatismo continúa y de que la etapa fue activado parada y considerando la activación del cilindro C para mantenerse en condiciones de apilamiento de caja. Esto, una vez que C ya se vuelve a activar, regresaría a la etapa A y continuaría con el funcionamiento normal. Este tipo de paro determinado se realiza para las siguientes 4 etapas, que son el apilamiento de las 4 cajas. En el momento en que ya se han apilado estas cajas, debido a que las etapas restantes del cilindro C está por retraerse y ya no de avance, el paro determinado para estas etapas varía, ya que este avance del cilindro C ya no es parte del paro determinado, ya no necesitamos que siga avanzando para el funcionamiento normal. Por lo tanto, se toma en cuenta que aquí se va a retraer el cilindro A, el cilindro B y el cilindro C. Luego nos va a indicar que el automatismo está en pause y al pulsar marcha vamos a retomar el automatismo en la etapa en la que fue activado parada. Pero como ya no es necesario volver a activarse, entonces hemos descartado esa activación. Parada de emergencia. Para ingresar a la parada de emergencia o condición segura del automatismo, se debe retraer todos los cilindros. Para ello se realiza lo siguiente: que los cilindros se retraigan y se mantengan en las posiciones de retraídas de los fines de carrera FCA0, FCB0 y FC0. Nos indique el automatismo que se encuentra en paro, para lo cual se enciende una luz de paro asignada con el paro. Y que al pulsar rearme el automatismo retorne a la etapa de inicio y a sus condiciones iniciales del funcionamiento, activando el cilindro C mientras que A y B están retraídos. Bien, cuando ocurre una etapa de emergencia y hemos estado apilando 2 cajas, sucedió un defecto en el automatismo, por lo cual antes de presionar rearme, necesitamos evitar este defecto o quitar lo que produjo este defecto y luego pasar a un estado inicial para poder volver a la etapa de inicio, como se puede observar en la etapa 3, estando en condiciones iniciales del sistema. Paro fin de ciclo. Para el paro fin de ciclo en la etapa inicial, antes de entrar en funcionamiento de producción, se resetea la marca paro fin de ciclo. El resto de etapas de funcionamiento se tiene una acción condicional, en la cual si se activa la marca paro fin de ciclo, cuando este botón se activa, entonces ya tendremos este seteo en la marca. Una vez que cumple un ciclo del funcionamiento, entonces iremos a una etapa inicial en la que se resetea, siempre y cuando la condición de marcha esté activada. Ahora vamos a presentar el funcionamiento de la implementación ya en el ladder. Entonces, aquí nosotros podemos ver, el primer botón corresponde a marcha, el segundo a parada.
El tercero corresponde a paro, fin de ciclo. El cuarto es emergencia y el quinto es rearme. Estos son los botones con los que vamos a trabajar. Entonces, de I6 a I10 corresponden a los fines de carrera del cilindro A, siendo I6F el 0 y así consecutivamente hasta el 4 en I10. El I11 y el I12 corresponden a los fines de carrera del cilindro B. Como podemos ver aquí, está justamente retraído porque está en la posición 0. Y I13 e I14 corresponden a los fines de carrera del cilindro C. I15 corresponde al sensor que detecta las cajas, M. Entonces, ya que tenemos las condiciones iniciales, vamos a aplastar el botón de marcha. Como podemos ver, hemos pasado a la etapa 2, en la que estamos esperando la llegada de una caja. Se ha prendido la luz Q1, que corresponde a la luz de funcionamiento. Entonces, llegada la caja, nos disponemos a la etapa 3, en la que se activa el cilindro A y empieza a ir hacia adelante. Entonces, nosotros vamos a hacer ese barrido mientras vamos subiendo, y cuando llegue a la posición número 4, se va a desactivar. Entonces, este va a regresar por sí solo hasta otra vez llegar a I0. Se ha suponido que ya la caja se ha movido, entonces nos quedamos en esta posición. En la etapa 3, hasta esperar que llegue una nueva caja. Llega una nueva caja y vamos a la etapa 4, la cual vuelve a activar el cilindro, pero ahora solo hasta 3. Ahí se desactiva y regresa. Esto mismo ahora, esperamos una nueva caja, hace que se active el cilindro, pero ahora solo hasta la etapa 2 y regresa. Y ya pasamos directo a la etapa 6, porque no desmarcamos M, pero correspondería que ya llegó una caja. Entonces, ya llegada la caja, nosotros le llevamos hasta la posición número 1. Ya en esta posición, nosotros saltamos a mover lo que corresponde el retraimiento del cilindro C para poder despachar las cajas. Entonces, el cilindro, aquí la salida es Y, corresponde al retraimiento. Entonces, se empieza a retraer y llegó a su posición 0. Con lo que se activa ya nuestro cilindro B, que nos va a permitir despachar las cajas. Corresponde justamente a esto. Ya despachadas, esta se regresará por sí sola. Nos activa esta válvula que nos va a permitir llevar hacia adelante a nuestro cilindro C. Completado esto, nosotros hemos terminado ya el funcionamiento normal. Entonces, ahora nosotros vamos a probar la situación de un paro. Entonces, le ponemos en condiciones iniciales. Entonces, comenzamos en el funcionamiento. Estando ya en la posición, esperando ya la caja, vamos a apretar, llega la caja, entonces empieza a avanzar y justo hacemos una parada. Dado la parada, nosotros vamos a retraer el cilindro C, se retrae y queda en una etapa de pausa hasta que volvamos a aplastar en marcha. Si aplastamos marcha, nosotros volvemos al funcionamiento y en el funcionamiento primero tenemos que volver a poner al cilindro C en su posición para seguir apilando cajas. Entonces, dada esta situación, podemos empezar ya otra vez a avanzar el cilindro A. Ahora, vamos a ver el caso de un paro fin de ciclo. Vamos a presionar aquí el paro y vamos a completar todo lo que se nos pide. Ahorita ya hemos combinado de agrupar las cajas. Ahora lo que vamos a hacer es despacharlas. Y podemos ver que se dirigió directo a la etapa 1, porque se ha parado y está en luz de paro, esperando que se vuelva a presionar marcha para volver al funcionamiento. Hay que recordar que esto se debió haber desactivado porque se supone que se han despejado las cajas. Ahora, vamos a probar emergencia. Entonces, estamos ya en la etapa 3 esperando una caja. Fue directo porque ya estaba el sensor M activo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es aplastar el botón de emergencia. ¿Y emergencia qué nos permite hacer? Es retraer al cilindro C para que en condición segura todos los cilindros estén retraídos. Ahí nos quedamos en nuestra etapa de preparación posterior al defecto hasta que
nuevamente nosotros aplastemos rearme para volver a la posición inicial. Aplastando rearme, vemos que se activa una vez más, el cilindro se va a ir hacia adelante. Ido hacia adelante, vuelve a la etapa 1 y estamos en la etapa inicial esperando otra vez marcha para comenzar un funcionamiento. Este ha sido el funcionamiento del ladder de nuestro diseño. Muchas gracias.